tienen que ver con Cuba, desde las deportaciones, las repatriaciones, el Mariel, y también el tema de la represión ante la inminente llegada del Papa Francisco a 5 días, como mencionábamos anteriormente. Yusmila Reina Ferrera me acompaña, ella es miembro de la UNPACU, periodista independiente. Gracias por estar aquí, muy buenas noches. También Willy Allen, abogado de inmigración, Pablo de Cuba, abogado y economista. Bienvenidos al programa. Yusmila, veíamos las imágenes, quedan 5 días para que llegue el Papa, una reacción a esta escalada, ¿no?, de la represión en Cuba. Sí, pienso que realmente la sociedad civil independiente está fuertemente en manos, por supuesto, de protesta pacífica cada día, cada domingo, pero no solamente los domingos, también en cada momento, pero también han dirigido varias misivas y cartas abiertas al Papa Francisco y a las autoridades de la Iglesia en Cuba para que se pronuncie y, por supuesto, para, como decía Antonio Rodiles, disminuya la represión, al menos se acaben y se liberen a todos los presos políticos y, sobre todo, una reacción que fue de mucha molestia el hecho del indulto de más de 3.000 presos y no se contenían en esa lista presos políticos, no, sino presos comunes, que sabemos que tienen derecho y saludamos que hayan salido de las tristes condiciones de las cárceles castristas en Cuba, pero es que también es una jugada más del régimen de liberar y dar este indulto y en realidad los presos políticos continúen detenidos. Una reacción, por supuesto, la sociedad civil independiente está indignada y continuará alzando su voz en todos los escenarios posibles, y los miembros tanto de las Damas de Blanco como otros activistas del Foro de Derechos y Libertades y los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, al que pertenezco, continuaremos luchando por el respeto a los derechos humanos en la isla. Mencionaba 5 días para que llegue el Papa Francisco a Cuba. ¿Posibilidades de que haya algún tipo de encuentro o de contacto con la oposición? Bueno, hasta ahora no se han manifestado explícitamente en ningún contacto. De hecho, las Damas de Blanco también solicitaron una entrevista con el Papa, no se le ha dado respuesta. Y las posibilidades que estamos viendo es la posibilidad de más represión, es quizás también la intervención de las llamadas telefónicas, de la mensajería, como ocurrió incluso cuando tuvimos la visita del Papa Benedicto XVI, incluso en Santiago de Cuba. De hecho, no va a haber una misa abierta, va a haber misa en el cobre y con reservación. No creemos que sea casual que en Santiago de Cuba no haya una misa en la Plaza Antonio Maceo, si recordamos el suceso que se dio con el activista de apellido Carrión, que se manifestó en contra del gobierno en la misa con Benedicto XVI, y creo que el régimen está tratando de evitar cualquier escenario como esto y prevemos que haya muchas detenciones e intervención de la mensajería y de las llamadas telefónicas para que la sociedad civil no pueda dar su versión de lo que esté ocurriendo en la isla durante la visita del Papa. Hablábamos anteriormente entre los arrestados, Antonio González Rodiles, escuchamos una declaración de Rodiles, también Ángel Moya, esposo de Berta Soler, y José Daniel Ferrer, que es tu esposo. ¿Qué le dirías, como parte de esa oposición, qué le dirías al Papa? Bueno, de hecho le diríamos que en Cuba, como se lo decimos diariamente en las redes sociales, que en Cuba sí hay presos políticos, que Cuba espera al Papa con violaciones de derechos humanos y con centenares de presos políticos. Sabemos que hay muchas listas porque hay muchas concepciones, pero eso no opaca el hecho de que haya, valga la redundancia, presos políticos en la isla. Y sí, efectivamente fueron detenidos estos prisioneros de conciencia, que también ellos, aunque no estén tras las rejas, si están presos en la isla que es Cuba, esos 12 prisioneros de la Primavera Negra, y que tampoco, por supuesto, fueron indultados esta vez. Bueno, vamos a hablar un poco ahora del Mariel. Quiero que participes también y que nos des un poco la visión interna de la oposición en algunos de los temas de los que vamos a hablar a continuación. Willy, ¿cómo recordamos ese Mariel? Bueno, yo creo que fue una oportunidad enorme para el exilio cubano, que la perdimos, porque en ese momento estabas mirando que el pueblo de Cuba estaba votando con sus pies. Cuando el gobierno cubano dice que el pueblo lo apoya, el Mariel te demostró que no lo apoyaba. Votaron con sus pies yéndose de Cuba. ¿Fue una respuesta a los viajes de la comunidad? Mira, hasta cierto punto fue una respuesta a que Cuba, sin darse cuenta, cuando permitió que regresaran las personas del exilio a visitar a sus familiares, le dieran una imagen totalmente diferente. Eran los gusanos que se habían ido, que regresaban convertidos en mariposas, ¿no? Bueno, en mariposas doradas, porque empezaron a abrir puertas y ayudar a sus familiares en Cuba. Entonces, ¿qué ocurre? Que un régimen como el de Cuba era en el 79, que tenía una historia de represión donde las personas conocían muy poco de lo que estaba pasando en el mundo afuera de Cuba, cuando empezaron a ver a los primos, a los hijos, a los amigos. Y
vieron lo que ocurrió cuando ellos se fueron de Cuba y como la vida de ellos había sido diferente, pues cambió un poco la mentalidad. ¿Y qué ocurre? Que cuando el autobús entra en la Embajada del Perú, pues, y Castro determina abrir las puertas, no creo que él nunca esperó que 125.000 personas se fueran de Cuba de esa forma. También el presidente Carter cometió un error enorme. Al principio, los Estados Unidos dijeron que los 10.000 personas que estaban en la Embajada del Perú podían salir de Cuba en aviones a Costa Rica, de Costa Rica a Perú, y eventualmente venir a los Estados Unidos de alguna forma organizada. ¿Y qué ocurre? Cuando empezaron a salir los vuelos de esas personas, se veían las personas atacadas por los perros saliendo de Cuba, se veían las personas hablando de lo que estaba ocurriendo de ellos, y la imagen que estaban dando de la salida de ellos de Cuba de esa forma era devastadora al régimen cubano. Y fue cuando... Una persecución además contra los homosexuales terrible. Bueno, fue horrible, pero se veían los perros atacando a las personas, sí, saliendo de la embajada, llegando al aeropuerto. Fue una situación que visualmente era devastadora para el gobierno de Cuba. Y cambiaron el juego cuando abrieron el puerto de Mariel. Y el puerto de Mariel se abrió con una persona que había estado en Cuba anteriormente, que fue parte del grupo que fue a dialogar en el 78. Le dieron instrucciones que fuera a Cuba con un barco, se le iban a llenar de personas. Y ese fue el primer barco, pues abrió el puerto. Y una vez que eso ocurrió, salieron todo tipo de embarcaciones de aquí. Me acuerdo que cientos de personas fueron a Cayo Hueso y alquilaron los barcos pesqueros de Cayo Hueso. Y los barcos empezaron a salir rumbo a Cuba a recoger personas. Y todo cambió, porque de momento también, cuando el gobierno de Cuba vio que era un éxodo masivo, que nunca esperaron que iba a ser tan masivo ese éxodo, pues cambiaron. Abrieron las puertas de las cárceles, empezaron a cerrar, claro, y mandar presos para acá. Estábamos escuchando a Willy. Bueno, después de aquello, vació los psiquiátricos, las cárceles, vimos mucho de lo que ocurrió aquí en Miami en aquella época. ¿Fue un error de Castro? Total. E inclusive a Castro, cuando empieza a chocar el problema de vaciar las cárceles, que llegaban, te ponían un traje, que nada más que era esta parte, te tiraban una foto de pasaporte y de ahí te mandaban para el Mariel, para el Mosquito. Era la zona de salida. Sí. Fidel se vio tan presionado que nació un nuevo concepto, vamos a decirle, jurídico en Cuba, el lumpen patriótico. Es decir, había gente que llegaba, tú le decías, tú te vas y te decía, no, yo robo, yo soy un ladrón, pero yo con Fidel no tengo problema y yo me quedo. Esa gente la sacaron a la calle. Pero también hay que ver que muchas de esas personas después nacieron los excluibles que llegaron a Cuba. Ya no tenían casa, ya las familias estaban divididas, matrimonios que se habían consolidado. Aquello fue un caos. Pero el error más grande del Fidel en aquel entonces, mi humilde criterio, es que no supo, él no valoró que la protesta, que la salida del cubano iba a ser tan... Se le fue de las manos la situación. Eso se le va de las manos. Lo que pasa es que después Carter se la pone en bandeja. Claro, claro. Yusmila, hablábamos anteriormente de la visión dentro de Cuba, esos 35 años del Mariel. ¿Qué importancia crees que tuvo el Mariel dentro de la historia reciente esta de la Revolución Cubana? Bueno, yo pienso que no estuve bastante alejada. Bueno, era bastante joven cuando ocurrieron esos sucesos. Sí, la percepción de los inmigrantes y el hecho de la ayuda que constituyó la salida de tantos cubanos hacia el exterior fue un alivio para muchas familias en lo particular, aun cuando algunas familias hubo un momento precisamente por esta política del desprecio del gobierno en que en algún momento no quisieron a su familiar porque había decidido irse, pero después cambiaron cuando comenzaron a ver precisamente ahí se le rompió el discurso de mucho tiempo. Y entonces eso fue algo que fue como un arma de doble filo. Sí, de hecho lo estabas despreciando, consideraba que habían traicionado, pero en realidad después su familia los acogió, incluso después el propio gobierno también vemos cómo ha necesitado realmente de los ingresos que han dado los inmigrantes y sobre todo los cubanos que por supuesto tienen su familia y siguen interesados en ayudar a su familia en Cuba. Y la otra cara es que respecto a la inmigración y ahora con todos estos cambios que han sobrevenido y las relaciones con Estados Unidos, los jóvenes sobre todo en Cuba continúan queriendo emigrar para Estados Unidos, sobre todo por esto de que si se acaba o no la ley de ajuste cubano, y creo que es algo que no va a cambiar. El deseo de emigrar. Las salidas ilegales lo han demostrado. Sí, de hecho las cifras lo han demostrado todas las semanas como siguen cogiéndolo en las costas. Si tú me permites, yo oí ahorita a Lumila hablando de una situación que desde que yo estaba en los organismos del Estado en Cuba como abogado, siempre ha dado la misma vuelta. Y es el problema del preso político.
y el preso común. Es muy sencillo preguntarle, este es el tercer papa que va a Cuba. No es uno, es el tercero, no ha cambiado nada. Si liberaron a 3.000 presos comunes y no consideran el delito del preso político, ¿por qué no lo liberan como comunes? Eso nunca te van a dar respuesta. Bueno, de hecho, muchos están enjuiciados como si fueran comunes, porque las causas que se le imputan como desorden público, como desacato, esas cosas enmascaran realmente el trasfondo político. Cuba nunca ha reconocido en su legislación penal el concepto de delito político. Nunca. Siempre ha sido organismos internacionales que han tenido la suerte de que a esos seres humanos se les dé esa condición fuera de la frontera cubana. Y es lo consiguiente, si usted libera a 3.000 presos que son comunes, ¿por qué no están esos que también son comunes, pero no está la voluntad? Pero también hay no existe voluntad política ni la van a tener. Tiene que, no solamente con la voluntad, sino también con el potencial que pueden representar esos activistas una vez fuera de la cárcel, es decir, el peligro desde el punto de vista de su trabajo como activistas. De hecho, hay muchos ya de estos que fueron encarcelados de los 53 que están en la calle y se han organizado nuevamente en la oposición pacífica, y creo que es algo también que el régimen no quiere que se le vaya de la mano, además del mensaje de decir yo estoy acá, te metes conmigo, robas, hurtas, violas, pero lo que sea que amenace mi seguridad es algo que no voy a perdonar. Tengo que ir a una pausa, les pido a los dos que se queden, a los tres que se queden aquí para seguir hablando del tema. Estamos hablando de 35.000 cubanos con órdenes de deportación, 162 están detenidos, el resto no. Y la gran pregunta no es si Cuba estaría dispuesta a recibir a toda esa gente. Vamos a hablarlo aquí al regreso, el tema también de la deportación, las repatriaciones, cuando regresemos aquí en A Mano Limpia. Quédense con nosotros.